Bienvenidos a Educación, conversaciones y lecturas para ayudar a que florezca una nueva educación. Nos adentramos en un tema que realmente me tiene intrigada. La teoría de la emoción construida. Es un enfoque que desafía nuestras ideas tradicionales sobre cómo experimentamos las emociones, ¿verdad? Ciertamente, la teoría de la emoción construida nos invita a repensar la idea de que las emociones son respuestas automáticas y universales. En cambio, propone que las emociones son construcciones mentales, Mm, que se basan en nuestras experiencias, nuestra cultura y el contexto en que nos encontramos. es fascinante. Siempre he pensado en las emociones Eh, como algo instintivo, como si estuvieran programadas en nosotros desde el nacimiento. Es una creencia común, pero la evidencia científica apunta en otra dirección. Por ejemplo, si pensamos en el método tradicional de identificar emociones a través de expresiones faciales, nos encontramos con que no existe una correspondencia universal. ¿A qué te refieres? No todos sonreímos cuando estamos felices, o fruncimos el ceño cuando estamos enojados. Claro, las expresiones faciales juegan un papel importante en la comunicación de las emociones, pero no son una huella dactilar infalible. Tomemos como ejemplo la imagen de un atleta en el momento de la victoria. Su rostro puede mostrar una mueca de tensión, con los ojos bien abiertos y la mandíbula apretada. Si no conocemos el contexto, podríamos interpretarlo como una expresión de miedo o angustia, pero en realidad está experimentando la euforia del triunfo. Entiendo. La interpretación de la expresión facial depende del contexto, pero ¿qué pasa con las reacciones fisiológicas? No se acelera nuestro corazón cuando tenemos miedo, o sudamos cuando estamos nerviosos. Es cierto que las sensaciones corporales son una parte importante de la experiencia emocional, pero no son suficientes para determinar la emoción en sí. La teoría de la emoción construida propone que nuestro cerebro utiliza conceptos emocionales para interpretar estas sensaciones en un contexto específico. Es como si nuestro cerebro fuera un chef que utiliza los mismos ingredientes básicos, como la aceleración del ritmo cardíaco o la sudoración, para crear una variedad de platillos, en este caso emociones, dependiendo de la receta, o el contexto. Me gusta esa analogía del chef. Entonces, Sí. ¿cómo construimos estos conceptos emocionales? A través del aprendizaje estadístico, desde que somos bebés, vamos asociando ciertas sensaciones corporales con situaciones, expresiones faciales de otros. Y las palabras que usamos para describirlas, imaginemos a un niño pequeño que se cae y se raspa la rodilla. Si su cuidador reacciona con alarma y utiliza palabras como dolor y tristeza, el niño empezará a asociar la sensación física del raspón con esos conceptos. Ya veo. Entonces, la forma en que los adultos a nuestro alrededor reaccionan a nuestras experiencias tempranas influye en cómo aprendemos a interpretar nuestras propias sensaciones corporales. Precisamente. Y esto también resalta la importancia del lenguaje. En la construcción de las emociones, las palabras que usamos para describir nuestras experiencias internas, no solo las etiquetan, sino que también las moldean. Es increíble cómo el lenguaje puede tener un impacto tan profundo en nuestra experiencia emocional. ¿Y qué pasa con la cultura? ¿Cómo influye en la construcción de las emociones? La cultura nos proporciona un marco de referencia para interpretar nuestras experiencias. Nos enseña qué emociones son aceptables, cómo expresarlas y en qué situaciones. Por ejemplo, en algunas culturas se valora la expresión abierta de la alegría, mientras que en adópticas se considera más apropiado mostrar moderación. Entonces, no existe una única manera correcta de sentir o expresar las emociones. Lo que consideramos normal o adecuado depende de nuestro contexto cultural. Exactamente. Y esto tiene implicaciones importantes. Para nosotros como educadores, ya que trabajamos con De estudiantes, diversos orígenes culturales. Claro, Es sí. fundamental que seamos sensibles a estas diferencias ahora, culturales evitemos imponer nuestras propias interpretaciones. de las emociones. Así es. En lugar de enfocarnos en corregir las expresiones emocionales de los estudiantes, deberíamos ayudarles a comprender y valorar la diversidad en la forma en que las personas experimentan las emociones. Y no solo eso, la teoría de la emoción construida también nos ayuda a comprender mejor experiencias como el dolor crónico, la ansiedad y la depresión. Espera, el dolor físico también. Pensaba que era una respuesta directa a una lesión o enfermedad. Si bien el daño físico activa las señales de dolor, la experiencia misma del dolor, EPO es su intensidad y duración son moldeadas por el cerebro. Piensa en el efecto placebo. Si creemos que un tratamiento nos aliviará el dolor, es más probable que experimentemos alivio, incluso si el tratamiento en sí no tiene un efecto farmacológico directo. Eso me recuerda la idea de que la mente puede influir en el cuerpo. Pero ¿cómo se conecta esto? Con la construcción de las emociones. Nuestras experiencias pasadas, expectativas y el contexto social influyen tanto en nuestra percepción del dolor como en nuestras emociones. Por ejemplo, si hemos tenido experiencias negativas con médicos, podríamos sentir más ansiedad y dolor Ujú. durante un procedimiento médico,
incluso si es relativamente sencillo. Es como si el cerebro utilizara información previa para Ajá. predecir y amplificar la experiencia del dolor. Exactamente. Y de manera similar, nuestras experiencias sociales y culturales moldean nuestras respuestas emocionales. Pensemos en la vergüenza, una emoción social que se activa cuando percibimos que hemos violado una norma social. La intensidad de la vergüenza que sentimos depende de la importancia que le damos a esa norma, y eso varía de una cultura a otra. Claro, lo que puede ser vergonzoso en una cultura puede no serlo en otra. Recuerdo haber leído sobre cómo, en algunas culturas orientales, el contacto visual directo puede ser considerado una falta de respeto, mientras que en muchas culturas occidentales se interpreta como una señal de confianza y honestidad. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto crucial. Si las emociones son construcciones mentales, ¿significa eso que no son reales? Es una pregunta interesante. Si no son respuestas innatas y universales, entonces, ¿qué son? Las emociones son reales, en el sentido de que son experiencias que sentimos en nuestro cuerpo y que afectan nuestros pensamientos y comportamientos, no son imaginarias, pero comprender que son construidas nos da un mayor control sobre ellas. No somos simplemente marionetas de nuestras emociones, sino que podemos aprender a moldearlas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento para mejorar nuestra vida y la de nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos enseñarles Eso. a ser arquitectos de sus propias emociones? En primer lugar, podemos enseñarles a prestar atención a las sensaciones físicas que acompañan a sus emociones. En lugar de simplemente decir, estoy triste, podemos animarles a ser más específicos. Siento un nudo en el estómago, tengo ganas de llorar, siento presión en el pecho. Es como si les estuviéramos dando herramientas para identificar los ingredientes de sus propias recetas emocionales. Exactamente. Y al nombrar las sensaciones corporales, les ayudamos a conectar con su experiencia interna y a comprender mejor sus emociones. También podemos enseñarles a cuestionar sus propias interpretaciones de las emociones. A veces el cerebro puede hacer predicciones erróneas, lo que lleva a experiencias emocionales negativas, innecesarias. ¿Puedes darnos un ejemplo de esto? Imagina un estudiante que siente mariposas en el estómago antes de una presentación en clase. Su cerebro podría interpretar esa sensación como miedo y predecir un escenario catastrófico. Se quedará en blanco, se burlarán de él, sacará una mala nota. Pero, ¿y si le ayudamos a reinterpretar esa sensación como una señal de entusiasmo y energía? Podremos decirle, esas mariposas en tu estómago son una señal de que estás listo para dar lo mejor de ti. Eso podría cambiar por completo su perspectiva y ayudarle a afrontar la situación con más confianza. Así es, al reinterpretar las sensaciones corporales en un contexto diferente, podemos cambiar la receta emocional y generar una respuesta más adaptativa. Es fascinante cómo este simple cambio de enfoque puede tener un impacto tan significativo en nuestra experiencia emocional. Pero ¿qué pasa con las emociones intensas, como la ira o la frustración? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a manejarlas de forma constructiva? Es crucial enseñarles que todas las emociones son válidas, pero no todos los comportamientos lo son. Podemos ayudarles a identificar los desencadenantes de sus emociones, a desarrollar estrategias de regulación emocional, como la respiración profunda o la relajación muscular, y encontrar formas saludables de expresar sus emociones. Como dibujar. Escribir, hacer ejercicio. Exactamente. La clave está en encontrar lo que funciona para cada individuo. Y como mencionaste antes, el lenguaje juega un papel fundamental Yeah. en la construcción de las emociones. ¿Qué podemos hacer para enriquecer el vocabulario emocional de nuestros estudiantes? Podemos introducirles una amplia gama de palabras para describir emociones, más allá de las básicas, como feliz, triste, enojado, por ejemplo. En lugar de solo decir feliz, podemos explorar palabras como alegre, contento, entusiasmado, radiante. Jubiloso. De esta manera, los estudiantes podrán expresar sus emociones. Con mayor precisión y nuance. Exacto. Y al ampliar su vocabulario emocional, también expandimos su capacidad de comprender y regular sus propias emociones. Me parece fundamental que reconozcamos y valoremos la diversidad en la forma en que las personas experimentan y expresan las emociones. No todos sentimos o reaccionamos de la misma manera. Absolutamente. Es esencial crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo, donde los estudiantes se sientan libres de expresar sus emociones, sin miedo al juicio. Debemos enseñarles a respetar las diferencias individuales y a ser compasivos con los demás. La teoría de la emoción construida nos ofrece una nueva perspectiva sobre la naturaleza humana. Nos muestra que no somos esclavos de nuestras emociones, sino que tenemos el poder de construir nuestras propias experiencias emocionales. Y como educadores, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros estudiantes en este proceso de autodescubrimiento y empoderamiento emocional. Es una tarea desafiante,
pero increíblemente gratificante. Sin duda, Sí. ayudar a nuestros estudiantes a comprender y gestionar sus emociones. Estamos contribuyendo a su bienestar presente y futuro y a la creación de una sociedad más empática y compasiva. Esa conversación me ha dado mucho en qué pensar. La teoría de la emoción construida no solo nos invita a repensar nuestra propia experiencia emocional, sino que también nos ofrece un nuevo marco para la educación. Así es. Y al aplicar estos conocimientos en nuestras aulas, podemos crear un ambiente de aprendizaje más humano, inclusivo y enriquecedor para todos. Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una conversación Realmente esclarecedora. El placer ha sido mío. Espero que esta información sea de utilidad a todos los educadores que nos escuchan. Realmente me ha hecho reflexionar sobre cómo abordamos las emociones en la educación. A veces como profesores nos centramos tanto en lo académico que dejamos de lado el desarrollo emocional de nuestros estudiantes. Es cierto. Y la ironía es que las emociones juegan un papel crucial en el aprendizaje. Un estudiante ansioso o frustrado difícilmente podrá concentrarse en una lección. Por eso es fundamental integrar la educación emocional en nuestras aulas. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo podemos hacerlo de manera práctica? ¿Qué estrategias podemos utilizar para ayudar a nuestros estudiantes a comprender y regular sus emociones? Un primer paso es enseñarles que todas las emociones tienen una función y que ninguna es intrínsecamente buena o mala. La ira, por ejemplo, puede darnos la energía para defendernos o luchar por algo que consideramos justo. La tristeza nos permite conectar con la pérdida y buscar apoyo. Sin comprimir o negar las emociones. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a reconocerlas, comprenderlas y gestionarlas de forma saludable. Exactamente. Podemos enseñarles a identificar las señales físicas de las emociones, a darles nombre y a expresarlas de manera apropiada. También podemos ayudarles a desarrollar estrategias de afrontamientos para regular la intensidad de las emociones, como la respiración profunda, la relajación muscular o la visualización. Me gusta la idea de enseñarles diferentes herramientas para que puedan elegir la que mejor se adapte a cada situación. Así es. No existe una fórmula mágica para la educación emocional. Cada estudiante es único y necesita un enfoque personalizado. Algunos pueden necesitar más apoyo para identificar sus emociones, mientras que otros pueden necesitar ayuda para expresarlas de forma asertiva. Y como mencionaste antes, también es fundamental que seamos conscientes de nuestras propias emociones. Como educadores, si nosotros no sabemos gestionar nuestras propias emociones, difícilmente podremos guiar a nuestros estudiantes en este proceso. Absolutamente. Debemos ser modelos a seguir, mostrando empatía, compasión y resiliencia. Si un estudiante nos ve manejar una situación difícil con calma y asertividad, aprenderá a hacerlo también. Es como si estuviéramos enseñando con ejemplo, no solo con palabras. Exactamente. Y también es importante crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo, donde los estudiantes se sientan libres de expresar sus emociones, sin miedo al juicio. Un espacio donde se sientan escuchados y respetados. Así es. Debemos fomentar una cultura de respeto y aceptación en el aula, donde se valore la diversidad, en la forma en que las personas experimentan y expresan las emociones. En definitiva, la teoría de la emoción construida nos invita a ir más allá del aprendizaje académico y a enfocarnos en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, ¿verdad? Totalmente, al guiar a nuestros estudiantes. Así una comprensión más profunda de sus emociones. Los estamos preparando para enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia, empatía y bienestar. Es una labor que requiere tiempo, paciencia y dedicación, pero que sin duda vale la pena. Sin duda, al fin y al cabo, la educación emocional es una inversión en el futuro de nuestros estudiantes. Y de la sociedad en general. Muchas gracias por esta profunda inmersión en la teoría de la emoción construida. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que esta información sea de utilidad. Bueno, para todos los educadores que nos escuchan. Estoy segura de que sí. Y a nuestros oyentes. Los invitamos a seguir explorando este fascinante tema y a descubrir cómo pueden aplicar la teoría de la emoción construida en sus propias vidas y en sus aulas. Recordemos que la educación emocional es un viaje continuo y que cada paso que demos en este camino nos acerca a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Muchas gracias por acompañarnos. En otra educación, conversaciones y lecturas para ayudar a que florezca una nueva educación. Hasta la próxima.